El siglo XX se acerca a su final. 100 años en los cuales guerras y genocidios han reclamado la vida de millones de personas. El miedo y la ansiedad abrazan la llegada del nuevo siglo. El mundo se gira hacia sus líderes espirituales buscando un camino a la prosperidad. En 1979, uno de estos líderes recogió la capa de San Pedro y con corazón abierto llamó a sus seguidores. Voi tutti che già avete la inestimabile ventura di credere. Aquellos que estáis todavía buscando a Dios y aquellos que estáis atormentados por la duda, no temáis. Recibid a Cristo y aceptad su poder. No temáis. Non abbiate paura. Aprite, anzi spalancate le porte a Cristo. Abrid las puertas a Cristo, porque Él es el poder de la redención. Vamos a acoger las fronteras, la situación económica, los grandes campos de la cultura y la civilización que los grandes desarrolladores nos han abierto. Os pido no tengáis miedo. Humildemente y lleno de fe, os lo ruego. Cristo habla con el hombre. Con umiltà e con fiducia, permettete a Cristo di parlare all'uomo. Solo Él tiene la palabra, el camino hacia la vida eterna. Sì, di vita eterna. ¿Quién es este hombre tan valiente? ¿Cómo es que fue elegido papa? Nuestra historia empieza en Polonia, en el pueblo de Wadowice. Karol Wojtyła nació aquí en mayo de 1920. Era el más joven de 3 hermanos. Su hermana mayor había muerto en la infancia. Su padre fue lugarteniente en el ejército polaco. Su madre fue hija de un carpintero. En la escuela de Wadowice, Karol Wojtyła fue un excelente alumno. Le gustaba hacer deporte, jugaba al golf y participaba en el equipo del colegio. El deber y el aprendizaje eran importantes para la familia Wojtyła. Estos son los valores tradicionales inculcados a Karol. Su madre le enseñó a adorar a Dios. Ella murió cuando Karol tenía 8 años. Su padre le llevó a rezar a la capilla mariana de Wadowice. A este sagrado monumento ha vuelto Juan Pablo varias veces. Su devoción a la Madonna le inspiró a incorporar la letra M en su escudo papal. Solo 4 años después de la muerte de su madre, su hermano Edmundo, entonces su médico, perdió la vida mientras cuidaba a las víctimas de la epidemia escarlatina. Cuando tenía 18 años, Wojtyła y su padre se trasladaron a Cracovia, donde Karol fue un sobresaliente estudiante de filosofía y literatura en la universidad. Tenía una pasión por el teatro y desarrolló una gran voz que posteriormente todo el mundo conocería, pero aún no estaba listo para comenzar el seminario. Lo que es esencial o necesario para el sacerdocio es que el sacerdote actúe en representación de Cristo. En el nombre del mismo Cristo, ofrece su propio sacrificio. Yo no estaba al tanto de mi vocación hasta después de mi examen de ingreso al sacerdocio. En 1939, Alemania declaró la guerra a Polonia y los nazis completaron su ocupación. En días, muchos amigos de Karol fueron eliminados o deportados. Para evitar trabajos forzados, trabajaba en la cantera y en su tiempo libre se dedicó a su gran amor,
el teatro. Junto con sus amigos, ayudó a crear el primer Teatro Nacional de Polonia. Pero tenían que trabajar en secreto en estas habitaciones, ya que la detección por los nazis hubiera significado la deportación o la muerte. En 1943, el padre de Karol murió. Había desaparecido toda su familia. A la edad de 21 años, se había quedado totalmente solo en un país ocupado y sumido en la guerra. Muchos de sus amigos creen que este fue el momento en el que él decidió entrar en la iglesia. Fue en esta época en la que Karol conoció a Jan Tyranowski, un predicador carismático que se convirtió en su guía espiritual. Era el momento de la terrible ocupación nazi en Polonia. You know, it was the time of the war, of the terrible Nazist occupation in Poland. You know that this great suffering. Hubo un gran sufrimiento entre la gente, lo cual también me pudo influir. Ejemplos directos son sacerdotes que conocí. Estoy muy agradecido a todos ellos. Me pusieron en contacto con el ser humano. Recibir enseñanza para convertirse en sacerdote estaba prohibido en ese momento. Te jugabas el ir a la cárcel e incluso la ejecución. Él atendió clases en secreto. En 1945, Polonia fue liberada y cambió la ocupación nazi por el establecimiento del comunismo. Y al año siguiente, Karol fue ordenado padre Wojtyła. En 1954, el joven sacerdote fue a Lublin a enseñar ética en la Universidad Católica. Los métodos de Karol fueron poco convencionales. Sus alumnos a veces se encontraban escalando montañas o remando en canoa. La lucha del joven sacerdote por los valores cristianos en contra del totalitarismo pronto llamó la atención del cardenal Winskiewicz, un símbolo de la lucha de la Iglesia polaca contra el comunismo. A la edad de 37 años y con la recomendación de Winskiewicz, el padre Wojtyła fue nombrado obispo. Pronto, su trabajo llama la atención del Vaticano en Roma y a la edad de 47 años fue nombrado cardenal. El nuevo cardenal empezó a viajar. Esto fue el principio de su campaña apostólica. ¿Quién podía adivinar que iba a convertirse en una campaña papal alrededor del mundo? La muerte de Juan Pablo I en 1978 deja al mundo perplejo. La Iglesia Católica estaba a la espera de buscar un nuevo papa. Karol fue convocado por Roma y allí se juntó con los otros 110 cardenales encerrados en el Vaticano, intentando elegir un nuevo pontífice. Les llevó 3 días. En la tarde del 16 de octubre, hubo 150.000 personas en la plaza de San Pedro a las 4:45 de la tarde. Humo blanco brotó hacia el cielo por la chimenea que se encuentra encima de la Capilla Sixtina. Señal tradicional de que los cardenales habían llegado a un acuerdo. Habemus papam. Tenemos un papa. Dominum Carolum. Desde ahora, Karol Józef Wojtyła será conocido en todo el mundo como Juan Pablo II, supremo pontífice de la Iglesia, sirviente de los sirvientes de Dios. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Ed ecco, En nombre de Dios, los cardenales han llamado a un nuevo obispo de Roma. un nuovo vescovo di Roma.
Lo hanno chiamato Le han llamado de un país lejano. lontano. Juan Pablo es el primer polaco en ser nombrado papa. El más joven en un siglo y el primero no italiano en casi 500 años. Para un sacerdote de Wadowice, convertirse en obispo de Roma es en cualquier manera un viaje remarcable. Es un momento muy importante y también un momento muy dulce para mí. It was not so difficult, perhaps. I admired. I was surprised that it was so easy to accept that. Of course, in the spirit of a great. Quizá no fue tan difícil. Me sorprendió que fuera tan fácil aceptar por mi gran confianza en nuestro Padre y su Madre, Nuestra Señora. And to his mother, to Our Lady, in this spirit. In this spirit, it was easier to find Con este espíritu serenity, no? fue más fácil encontrar la serenidad de este momento. No estaba preocupado, pero sí ansioso. Es necesario ser ansioso. Ser ansioso significa tener responsabilidad. Juan Pablo mantiene el puesto más reverenciado de la Iglesia Católica, que data del tercer siglo. Para los católicos es el Padre Sagrado, el sacerdote de Cristo, el representante de Dios en la tierra. La ceremonia pontífica que acompaña a la labor papal normalmente produce relaciones distantes. Pero el liderazgo de Juan Pablo, para quien la humildad es la columna vertebral de su fe, ha sido notado por su accesibilidad y su calor. Su estilo abierto, cuando se arrodilló ante el cardenal Winczynski, su mentor durante tantos años, invirtió la tradición dramáticamente. Un gran gesto de tributo y gracia que conmovió al mundo católico. Como sacerdote de la iglesia de San Pedro, Juan Pablo da misa a cobijo de la basílica más grande del mundo, encima de la tumba de San Pedro y enmarcado por el baldaquino de Bernini. Esta es la iglesia de todos los católicos. Vite convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. La Ciudad del Vaticano es el corazón de la Iglesia Católica, un palacio imponente que contiene obras de arte de valor incalculable. El sacerdote también es el gobernante del Estado. Al caer la tarde, la Ciudad del Vaticano, protegida del ruido urbano de Roma, permanece en silencio. Antes del amanecer, ya hay luz en la habitación de Juan Pablo. Él deja sus dependencias para desplazarse a su capilla privada como todas las mañanas. Wojtyła tiene unos poderes de concentración fuera de lo normal y puede pasar muchas horas rezando y meditando. ¿Me preguntas cómo reza el Papa? Reza como cualquier cristiano. A veces reza en silencio y luego escucha. También intenta unir su trabajo con sus rezos. De esta manera, intenta llevar a cabo su servicio con la tradición viva de la Iglesia. Siempre que sea posible, Juan Pablo encuentra un momento para la contemplación en silencio. Bien en su capilla privada,
bien paseando por la montaña. Su gusto por el aire libre le diferencia de sus antecesores. Era un buen esquiador hasta que sus médicos le aconsejaron dejarlo por motivos de salud. Juan Pablo II es el líder de la Iglesia con más de 800 millones de seguidores en todo el mundo. Desde que se convirtió en Papa, ha viajado más de 1 millón de kilómetros. Ha hecho más de 150 visitas pastorales a más de 125 países diferentes. Ha hablado más de una docena de idiomas y trabaja constantemente una jornada de 19 horas. El enfoque del papado por parte de Juan Pablo es único. Visita a todo el mundo empujado por el espíritu de una iglesia universal. La esencia de su mensaje cristiano es la calidad del hombre, hermanos y hermanas en un solo Dios, cada uno redimido por el sacrificio de Cristo crucificado. Hombre de mundo, abraza todas las costumbres y tradiciones. Es relajado y sencillo, y siempre participativo en los festejos preparados para darle la bienvenida. A pesar de las responsabilidades de su puesto, Juan Pablo nunca perdió su gran sentido del humor y nunca se avergüenza de mostrar sus emociones en público. Una vez se tomó a broma la negativa de las Palomas de la Paz a emprender su vuelo desde el balcón del Vaticano. Les gusta quedarse en casa, pero tienen que salir a llevar la paz al mundo. Sea su modo de actuar con las palomas o las interrupciones imprevistas, Juan Pablo siempre está dispuesto a exculpar. Le encanta bromear. Se ha tratado sus muchas enfermedades que han debilitado su fuerte constitución con buen humor. Han cerrado el balcón de San Pedro, así que les estoy hablando desde aquí. Nunca me han examinado tantas veces en mi vida. Los doctores han descubierto órganos que ni siquiera sabía yo que existían. Juan Pablo se arrodilló para besar la tierra de cada nación que visitó hasta que se fracturó la pierna. Sus anfitriones le reciben ahora con un recipiente lleno de tierra. Si el Papa no puede ir a la tierra irá al Papa. Juan Pablo algunas veces utiliza un bastón para ayudarse. Durante una ceremonia, le dio un uso frívolo conduciendo la orquesta a pesar de las recomendaciones de su secretario.
Al frente del papado de Juan Pablo está la misión de llevar la palabra de Dios. En este aspecto, todos los sacerdotes comparten una belleza común. En Andalucía, en una ceremonia de nombramiento, lo enfatizó aún más. Vuestro trabajo es evaluar, distribuir la palabra de la Biblia a aquellos que están sin la luz de Dios, para que ellos puedan oír las palabras de la salvación. A los pobres y a los abandonados, para que ellos puedan sentir el amor de Jesucristo, para que aquellos que no tengan voz puedan ser oídos, y para que aquellos a los que se les ha negado la justicia puedan defenderse. Hay algunos a los que les gustaría que el Vaticano adoptara una actitud más liberal en asuntos como el del celibato de los sacerdotes y la ordenación de mujeres. Pero Juan Pablo es firme en sus convicciones. Es la sabiduría del Señor y del universo que la Virgen María no recibió del Sagrado Ministerio. Para eliminar cualquier duda, declaró que la Iglesia no tiene ninguna intención de convertir mujeres en sacerdotes. Durante 40 años, Polonia fue testigo de la negación de los derechos humanos y de la dignidad, así como de la libertad de expresión y el derecho a rezar. Y así nació su cruzada contra el comunismo. En una colina en Lituania hay un monumento conmemorando el levantamiento de la gente contra las fuerzas ocupantes. Bajo la dominación soviética, 350.000 lituanos murieron en campos de trabajo. 3 veces fue destruido el monumento por la policía soviética y cada vez los crucifijos fueron repuestos en un número más grande. En la Polonia nativa del Papa, un nuevo movimiento nacía, la Solidaridad, una organización dedicada a la liberalización de los polacos. En el nombre del futuro de la humanidad, debemos procrear esta palabra, solidaridad. No podemos vivir con el principio de todo, pero solo de acuerdo con el principio de todo y para todos. Los mandatarios soviéticos vieron el movimiento Solidaridad como una amenaza a su autoridad. En 1981, el general Jaruzelski prohibió la solidaridad e impuso la ley marcial. Cuando la noticia llegó a Roma, Juan Pablo no escondió su angustia. El Papa visitó Varsovia para rezar en la tumba del hombre que había hablado en contra de la opresión, Jerzy Populescu. Este valiente sacerdote pagó el precio más alto por apoyar la solidaridad cuando fue asesinado por la policía secreta. A pesar de que Juan Pablo y el general Jaruzelski tenían aparentemente opiniones opuestas, sus relaciones ayudaron a suavizar la transición del comunismo a la democracia.